Bueno, buenas noches, bienvenidos. Estaba por decir algo acerca de lo que viene después. Digo que estaba por decir algo acerca de lo que viene o lo que había pensado que viene después de estas clases. Bueno, pero algo en el momento en el que lo iba a decir, tuve un pensamiento. Vamos a darle una semana, un par de semanas más para decidir qué viene después de las clases, porque lo que tenía pensado me parece que hay algo más importante que se puede hacer. Pero lo vamos a avisar antes de la próxima clase. Bien. Esta última semana estuve pensando mucho en algunas cosas muy particulares y había algo de lo que estuve pensando bastante toda esta semana anterior, de lo que no necesariamente pensaba hablar en esta clase, pero surgió que justo alguien me envió un mensaje, no sé si fue hoy, ayer, no, hoy creo que fue, que en realidad ni siquiera, la verdad tuve un día muy ocupado y no lo llegué no entré a ver si había más mensajes, o sea, si el mensaje era más grande que solo esa frase, porque el mensajito me apareció en las notificaciones del teléfono y no entré a verlo, pero solo vi la notificación mientras estaba en un Zoom con otra gente. Y el mensajito decía dos palabras. Decía, obviamente es de un alumno que como tiene mi celular, manda mensajes. Y el mensajito decía, somos el tiempo. Que imagino que es una conclusión a la que esta persona llegó. Y seguramente es válida la conclusión respecto al marco en el cual esta persona lo sintió, lo entendió, lo percibió. Pero eso hizo que lo tomé casi como un puntapié para hablar en realidad de algo que en su momento cuando lo estuve meditando pensé que sí, que era algo interesante, pero que no necesariamente iba a ser parte de la clase. Y finalmente me doy cuenta que de este hilo del tiempo, si uno tira de ahí, hay un tejido importante que se puede desarmar y ver con más claridad si uno tira del hilo del tiempo. Y ojo de todo lo que voy a decir, no desacredita la idea de esta persona de que de repente es cierto que somos el tiempo. En realidad es cierto que somos todo lo que existe, que somos la vida que está presente en toda la existencia. Con lo cual todo lo que existe somos. Es decir, si el tiempo realmente existe, somos el tiempo. Si el espacio existe, somos el espacio. Si los animales, las plantas, los planetas, lo que sea que, si supuestamente existe, nosotros somos eso. Y al mismo tiempo es importante entender que el tiempo, el espacio, en Kabbalah dicen que el tiempo y el espacio son una ilusión, que no existen.
pero lo cierto es que nosotros tampoco. Es decir, el, el tiempo, el espacio podrá ser una ilusión o una percepción de los cinco sentidos, pero los cinco sentidos también son una ilusión y la persona que los posee a esos sentidos, yo, ustedes, también somos una ilusión. Es decir, o somos todo o no somos nada. Y, y, y parece una postura muy fundamentalista, pero es la forma de ver este mundo de una manera distinta al que la vimos hasta ahora. Es decir, o somos todos o no somos nada. Es decir, nada existe, según lo percibimos, esa es una realidad, pero todo lo que percibimos como existencia somos nosotros. Y es difícil de aceptar porque, bueno, por el simple hecho que eso implicaría que nosotros también somos los criminales, los asesinos, la gente mala, o sea que todo lo que existe somos nosotros y eso la verdad es cierto, es lo que es. Ahora, viendo viendo todo lo que existe y lo que decimos que es una ilusión, es interesante el hecho de que si todo este mundo es una ilusión, todo esto es una proyección, ¿por qué será que los cabalistas solo dicen eso acerca del tiempo, el espacio y el movimiento? El movimiento como consecuencia, ¿no? De que si no hay tiempo y espacio no puede haber movimiento. Y por ende no debería de poder haber nadie que se mueva. Entonces, si el que se mueve en el tiempo y en el espacio tiene que ser una ilusión tan ilusoria como el tiempo y el espacio mismo. Ahora, les va a parecer loco hacia dónde voy con esto del tiempo, pero creo que ligado al concepto del tiempo y más aún al concepto del espacio-tiempo, que es como digámosle, la ciencia lo ve a partir de Einstein. Hay algunos aspectos muy intrínsecos de la naturaleza humana, muy básicos, que están absolutamente ligados a la concepción de la existencia del tiempo. Y se me ocurren mil cosas, pero la más, digamos, para nosotros debería de ser notable el hecho de que, por ejemplo, exista un tiempo límite, en realidad nosotros sabemos que no es así, pero me refiero a el mundo en el que vivimos, que tiene una gran connotación religiosa, es decir, vivimos en un mundo que realmente tiene una impronta y una forma de pensar y una creencia de lo que es la realidad que está basada en la Biblia, ¿sí? Está basada primero en el concepto de un Dios creador, de un Dios creador que crea, de un Dios perfecto, ¿sí? Porque eso es lo que nos dicen las religiones, un Dios omnipotente que crea una creación imperfecta, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que estudiamos, cuando estudiamos Kabbalah, decía de que todo lo creado tiene la esencia de su creador. Entonces, si este mundo es caótico y es
violento y es lo que sea que la gente que dice que el mundo está mal dice acerca del mundo, y fue creado por Dios, entonces Dios tiene que tener esos atributos y esas imperfecciones en sí mismas, si no, ¿cómo las pudo plasmar? Ah, no, de repente nos dicen, no, 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 el humano fue el que arruinó la creación de Dios. Ah, bueno, entonces estamos hablando de un Dios que crea algo que no es permanente, o sea, que no lo puede controlar, que una vez que lo ha creado, ¿sí? Y de hecho, si el humano lo pudo hacer, es porque en el humano tuvo que haber habido algún aspecto de violencia, de miseria, de perversión, de mentira, lo que sea que son las cosas que vemos en el mundo, o estamos totalmente a la deriva, o fue creado por, todo esto es casual, o fue creado por alguien que tiene esos atributos, sino cómo pudo embeber en su creación atributos que no existían en él. Y si no, ¿de dónde los sacamos? ¿No? Y dentro del concepto de la religión, lo primero que hay que entender es o por lo menos no se debe entender, lo primero que hay que observar es el hecho de haber nacido en un contexto religioso en donde uno nace imperfecto, donde la base de la creencia es debido a un error, a un llamado pecado original en manos de los primeros humanos, terminamos todos naciendo imperfectos y de lo que se trata la vida es de corregirnos, de no ser como somos y lograr ser algo distinto. Entonces, desde el instante en el que nace un ser humano, se lo adoctrina con una serie de parámetros, educación, lo que en ese momento en la historia del mundo es aceptable o aceptado socialmente, se le inculca el concepto de la propiedad, hay un montón de paradigmas que son obligatoriamente impuestos sobre este humano y la idea subyacente constante de que él es imperfecto, que no importa de qué familia venga, quién sea, lo que sea, solo por haber nacido en el mundo, en este mundo de Tikkun, si queremos verlo desde un punto de vista más metafísico, es porque vino a corregir. Nadie nace en este mundo que no haya venido a cambiar, a corregirse, ¿sí? Esta es la idea, la premisa que nos vendieron de cómo funciona el mundo y el ser humano en él. Y a ver, un segundo porque hice algunas anotaciones. Y lo primero que hay que entender del tiempo es que el tiempo no es existencial. En mi entender, el tiempo es algo que no es existencial, porque a nosotros la idea que tenemos de tiempo es que el tiempo se mide más allá les voy a ser muy, muy sincero. Esta cosa de dar vuelta alrededor del concepto del tiempo tiene que ver con con una meditación que hizo Fernanda, mi esposa, en donde después de un trance de estos como de secreción de DMT con respiración, una de las
una de las conclusiones o de las frases que dijo saliendo de la meditación fue, y a mí me impactó muchísimo, fue algo, voy a parafrasear, ¿no? Pero así es como yo lo entendí. No, ella no dijo qué estúpidos los humanos que hicimos tal y tal cosa, pero yo lo entendí así. Dijo, como qué estúpido, ¿no? Por la expresión que ella tenía, dijo, qué increíble que inventamos el reloj para poder mirar el tiempo, ¿sí? Para poder mirar el tiempo. Y me pareció, dije, qué frase, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos la necesidad de saber qué hora es? O sea, porque estamos todo el tiempo viviendo en lo que está por ocurrir. Estamos todo el tiempo en la mecánica de programar lo que viene, entonces necesitamos poder verlo al tiempo. El tiempo no está, no existe, no es algo que nada, es cierto que hay un espacio, ¿sí? Por eso el concepto del espacio-tiempo. Hay un espacio entre un evento y otro, y nosotros decidimos construir un reloj que dividiera ese espacio en un ritmo secuencial que pudiéramos medir, ¿sí? Pero la verdad es que hay solo 2 días al año que tienen, se van repitiendo, ¿sí? En realidad hay 180 y tantos días, hay 180 y tantos días en el año que tienen la misma cantidad de luz y de oscuridad que otros, o sea, que la otra mitad de los días del año. O sea, lo único que nosotros pudiéramos utilizar realmente como método para medir el tiempo sería el espacio que hay entre el momento en que sale el sol y el momento que baja el sol, ¿sí? Es lo que pasa, digamos, cósmicamente, que somos capaces de percibir con nuestros sentidos, y no es otra cosa que un espacio, ¿sí? Un espacio entre 2 episodios. Es un espacio, es una interrupción en la continuidad de las cosas, ¿sí? Y es notable cómo cuando una persona está haciendo algo que detesta hacer, el tiempo no pasa. Y cómo cuando una persona está haciendo algo que le da felicidad, el tiempo pasa rapidísimo. Es casi como si el tiempo no existiera. Y esto, bueno, esto fue hace una semana, más o menos, y toda esta semana he estado todo el tiempo pensando en el concepto del tiempo, y la verdad es bastante particular el hecho de que este alumno hoy, creo que fue hoy envió este mensaje diciendo somos el tiempo, ¿no? Porque digo, a menos que esté conectado con Google, y el iPhone, que todo el tiempo te escuchan lo que hablas y te ofrecen publicidades, puede ser que, como he estado hablando mucho acerca del tiempo con Fer, a lo mejor Facebook o Instagram o Google le anda contando a la gente que estoy interesado en el tiempo. Pero en fin, ¿a dónde estoy queriendo ir con todo esto? Nosotros medimos el tiempo en 2 principales grupos. No estoy hablando de las horas, los minutos, los segundos, los años. Nosotros medimos el tiempo en pasado, presente y futuro. A esas 3 cosas nosotros le llamamos tiempo.
¿sí? El pasado, el presente y el futuro. Y la verdad es que el pasado es algo que, que, que ya ocurrió, es decir, que hoy no existe. Lo que sea que ocurrió en el pasado, hoy no existe. Podrá existir la consecuencia de aquello que sucedió en el pasado, pero ese acontecimiento ya no existe. Y el futuro es otro acontecimiento que tampoco existe. Es decir, que el único tiempo que es real, que existe, real de realidad, de existencia, es el presente. Y eso quiere decir que solo existe el presente. Y yo sé que se escucha como que mira la pelotudez que está diciendo este tipo. Sí, obvio, todos sabíamos que lo del pasado ya pasó y que el futuro... Ok, pero tu vida ocurre a donde está tu mente. ¿Sí? Y tu mente, mucha cantidad del tiempo, ¿sí? De su presencia, la ocupa en momentos que ya no existen y adelantándose a momentos que todavía no existen. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿a dónde estamos viviendo nuestras vidas? La vida solo se puede vivir en el presente. La pregunta es, ¿nosotros estamos presentes en el presente? Nuestra conciencia, si lo único que existe en este universo es conciencia, la conciencia, ¿en dónde está? ¿Está en este instante o está en la próxima palabra que estoy por decir o pensando lo que ustedes que están escuchando la clase van escuchando y la mente se queda pensando en lo que el tipo este acaba de decir? Con lo cual, tiene esta necesidad del entendimiento, de la comprensión, hace que constantemente estemos situados experiencialmente, ¿se dice? Sí, experiencialmente en un lugar que no existe. Es decir, en el pasado o en el futuro. Mientras tanto, obviamente te estás perdiendo de la vida, ¿no? del presente. Eso es... clases de espiritualidad 1, ¿no? A donde yo estoy tratando de ir con esto es a un lugar más profundo. Yo creo que hay un, ¿cómo se dice? Entanglement, una interacción, una malla de interacción muy puntual entre la miseria humana, la infelicidad y el tiempo. A ver cómo lo explicamos. En algún momento del no tiempo tengo que encontrar el espacio para ir a una peluquería. Voy a dejar lo que hablé hasta recién en suspensión y toco otro tema y ahora vemos cómo se conectan. A mí siempre me ha interesado lo no tradicional, lo que la gente le llama las cosas raras, ¿sí? Una, por curiosidad, soy una persona curiosa, y otra porque siempre tuve esta idea de que no podía ser que el mundo sea esto, o sea, esta ciudad, o sea, que todo esto se hubiera construido solo para que alguien
nazca, viva 80, 100 años y muera, y 50 años más tarde nadie se acuerde de quién fue. Y que así eso se repita billones de veces, ¿sí? Todos los años, billones de veces, ¿sí? De gente que muere, gente que nace, gente que vive y que pasan desapercibidos. Y lo único en realidad que hacen es dejar una huella destructiva en un planeta que aparentemente es el más hermoso de todo el universo, y nosotros lo estamos haciendo mierda. O por lo menos es el más hermoso de nuestro sistema solar, de los planetas que hemos podido percibir sus superficies. Aparentemente este es el más lindo. Y obviamente no me sorprende que estemos acá, porque siempre nos gusta mudarnos al lugar más lindo, pero bueno. Entonces, por esta curiosidad, nada, o sea, siempre he estado al tanto de las cosas que los conspiracionistas dicen que ocurren en este mundo. Y algo que es tal vez una postura muy sagitariana es que yo creo que la gran mayoría de las conspiraciones de las que hablan son ciertas, pero al mismo tiempo no es que no me preocupan. No sé explicar por qué nunca me pareció que a mí me pueden afectar, y no es que si es por una cuestión de que si me toca a mí o no, sino como que de alguna forma es como que siempre supe que tiene que ser así. Y hay gente que se le va la vida denunciando y siendo desprestigiados y interpretados como locos por sus familias, por la sociedad, por adherir a estas ideas de que el mundo está manejado por una élite, lo cual es cierto, en donde los seres humanos son básicamente descartables, y de lo único que se trata es de hacer cómo movilizar a esa masa de seres humanos para que produzcan, para que generen un producido del cual mayormente se beneficia a esa élite, y en el proceso todo vale, ¿sí? De lo que se trata es de que esa élite sobreviva y viva de la mejor manera posible a costas del resto, y eso va desde teorías conspirativas en cómo fue diseñado el sistema de la mecánica monetaria internacional para que favorezca a esos intereses y constantemente subyugue y extraiga valor del 99,9% de la humanidad, que son los que no tienen acceso a esa élite, en favor de esa élite. Va desde eso, desde conspiraciones bancarias, hasta gente que te va a decir que la élite consume sangre cristalizada de las glándulas secretoras ¿cómo se llama esto? De adrenalina de niños aterrorizados para ser luego asesinados y poder consumir. Las teorías conspirativas que hablan de, no sé, de un Bill Gates haciendo una vacuna, lo que sea, como conspiración. Lo mismo se habla de no sé, de los bancos, lo mismo se habla de los altos niveles dentro de las religiones, donde siempre el resto de la humanidad son todos víctimas, 99,9% son víctimas de un pequeño grupo, los hombres de negro, o los hombres grises, o los Illuminatis, o como sea que el denunciador
decide identificarlos o llamarlos. Así es supuestamente cómo funciona el mundo, en donde todos somos víctimas de un pequeño grupo de gente. Ahora, si vamos a las primeras frases de esta clase, o somos todo o no somos nada, ¿sí? Entonces, si el gran espíritu que somos se manifestó físicamente en esta realidad para experimentarse a sí mismo, para la razón, no, no es ahora el momento o el punto importante, y se está manifestando de esa forma, con un 99% de gente esclavizada por un 1% y lo demás, somos todo, somos los esclavizados y somos los tiranos. Ahora es interesante ver, porque yo le vengo prestando un cierto nivel de atención a esas cosas desde hace muchos años, entonces escucho algunas cosas, me doy cuenta cuando aparecen nuevas teorías, me doy cuenta que parte de las teorías son la forma más fácil de desacreditar una teoría conspirativa es engrandecerla lo suficiente para que sea ridícula, ¿sí? Entonces, a la misma gente que es la que tiene una cierta afinidad o que sigue en ese tipo de noticias o si existiera esa élite de la que hablan estas conspiraciones, y no digo ni que sí ni que no, pero si existieran, la forma más fácil de desacreditar eso que se dice de ellos es no negarlo, sino aumentarlo al punto de que sea ridículo, de que no sea, qué sé yo, o sea, el mismo tipo que te dice, no sé, el gobierno de tal país está haciendo tal y tal cosa y qué sé yo, esto, lo otro, es el mismo, son los mismos que se dejan llevar por todo eso y te terminan diciendo que Obama está muerto y su mujer en realidad es un hombre y o sea, entienden a lo que voy, ¿no? Hay como una exageración del todo en pos de desacreditar este tipo de teorías. Ahora, yo particularmente creo que las dos cosas son ciertas. En realidad, yo lo que percibo es lo siguiente. Es que acá hay un juego dentro de otro juego. Y el culpable es el tiempo. Me da mucha risa decirlo porque, claro, el culpable tiene que ser alguien que no exista, alguien que no se pueda percibir, que no se pueda culpar, ¿sí? Ojalá que pueda redondear esta idea que tengo en las próximas, en los próximos, no sé, media hora, 45 minutos. A ver. Yo creo que hay dos realidades.
Una es el hecho de que hay un... Nosotros no tenemos otra forma de referirnos, pero nosotros le llamamos un creador, o yo le llamo un creador infinito por este concepto de la constante creación expansiva y que no se detiene. O sea, lo vemos todo lo que lo creado crea, es decir, todo, si nosotros somos parte de la creación, vemos todo lo que los humanos constantemente crean y creen, y porque creen, crean. Entonces tenemos esta idea de que es un creador infinito, pero en realidad hay solo un ser que decidió imaginarse algo y en lo grandioso de su capacidad de imaginar, imaginó un juego en donde es parte. Lo que pasa es que es muy fácil explicar la parte que no es cierta. Es muy fácil de explicar. Pero la parte que es cierta es algo tan simple que es difícil de comprender que esa simpleza pudiera haber dado lugar a algo tan complejo como esta creación, ¿sí? Algo tan complejo como que el que lo pensó y lo imaginó esté usando Facebook Live, a pesar de que no podía encontrar con el botón para la página para que salga el live cuando él fue el que creó Facebook, y está usando eso que creó para hablar con él mismo, ¿sí? En este momento con 127 proyecciones de sí mismas, solo porque es una forma de experimentar. O se los explico exactamente igual. Es increíble que este ser, que es el que imaginó cómo sería la creación, cómo sería ser, se haya pasado 10 minutos esperando a que aparezca en la pantalla en la notificación, no sé cómo les aparece de su lado, pero de que haya una notificación, ¿no? De que el grupo tal y tal está en vivo, y en realidad el creador infinito, ese tipo que fue el que pensó en crear todo este universo, estuvo 10 minutos esperando a que él mismo en otro lugar encuentre un botón para escucharse a sí mismo. Y para poder estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o para que... O sea, la verdad detrás de esta realidad es algo tan simple que es inexplicable, ¿sí? Porque la explicación implica complejidad, y acá no hay nada complejo. Acá lo que hay es simplemente alguien que cuando sueña así, ¿sí? A nosotros nos impresiona cuando yo estoy viendo acá en el reflejo de una ventana a un vecino, un niño de
debe tener unos 14 años más o menos, que desde que empezó la cuarentena no hace otra cosa que jugar en la Play todo el día en una tele parado ahí jugando con la Play. Y desde acá, si me fijo en el reflejo de mi televisión, puedo ver en la pantalla de él. Y es increíble ver los gráficos que tienen los juegos que usa. Parece absolutamente real. Y a nosotros nos parece impresionante que hayamos llegado a este nivel de tecnología donde algo que no es cierto, que que no es ni siquiera una filmación de algo que es cierto, no es una captura con un instrumento óptico de algo real, es una simulación de una realidad hecha con ceros y unos en una computadora que termina proyectándose de esa manera, y es algo increíble que eso sea así, exista y que encima responda a tus controles, o sea que con el control de la PlayStation vos puedas hacer que el tipo haga esto, lo otro, que camine, que baje, que suba, que lo que sea. Y después nosotros podemos generar algo así. ¿Cómo no va a poder este creador infinito o este ser que somos imaginarse nada, una realidad, esto que estamos viviendo y percibiendo? Esa es una de las realidades, la verdad, ¿sí? que es práctica, no es que es prácticamente, es imposible de explicar porque debe ser cierto, ¿sí? La gente explica cuando es mentira, ¿sí? O sea, el que da explicaciones y que, o sea... Ahora, la otra realidad es que adentro de ese juego que este ser se imaginó, y por las dudas, o sea, no dejen que me olvide de cómo es que creo que el tiempo está involucrado en este problema. Después, dentro del juego en sí, de la ilusión, llamémosle de la PlayStation, para que sea más divertida, hay buenos y malos, ¿sí? Casi no hay jueguitos de estos de los que se juegan, de los que tengan éxito. Olvidémonos de jueguitos. El cine, la televisión. ¿Alguien vería un programa, una serie de 8 capítulos, de 1 hora cada capítulo, para ver a un grupo de 4 o 5 amigos, o una familia, o una pareja? ¿Alguien vería 8 horas, es decir, 8 capítulos de 1 hora de una serie en donde lo que ocurriera sería la vida cotidiana de estas personas, en donde todo les sale bien y todo es felicidad y alegría? Y es constante, o sea, todo el tiempo, todo lo que quieren hacer resulta, todo el tiempo son felices, todo el tiempo disfrutan de la vida. ¿Alguno de ustedes se pasaría 8 horas viendo un programa de televisión si no hay un conflicto, si no hay un amor que se da y no se da, que sí, que no, que es complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos resulta interesante? Nos resulta interesante el caos. ¿Por qué? Porque así nos entrenaron. Porque dentro de este juego, del juego dentro del juego, es cierto que hay, llamémosle, hombres grises o la élite. Y es cierto que a través de la política, a través de los bancos, a través, por sobre todo, de la religión y la educación,
han manipulado a la gran mayoría de los seres humanos para que se encuentren en un estado prácticamente constante de sufrimiento. La pregunta, la gran pregunta es, ¿por qué, si ellos son solo el 1%, el 2%, por qué el otro 98%, 99% lo aceptan? Estamos hablando de que en números serían 7.500 millones de personas contra 750.000, no, si fuera el 1, contra 7,5 millones de personas, ¿sí? 7.500 millones contra solo 7 millones de personas. Podríamos ponernos de acuerdo y mearlos todos juntos y ahogarlos, ¿sí? Podríamos fácilmente deshacernos de ellos. Les comento por las dudas porque veo que siguen subiendo los comentarios al costado. Me parece genial si es una conversación que están teniendo entre ustedes, pero solo para que sepan, cambié la configuración para o sea, tengo puesta la pantalla de tal manera de no verlos, porque hoy me resulta bastante complicado cerrar toda la idea y no quiero distraerme. Bien. ¿Cómo es que pudieron convencernos? ¿Cuál es la mecánica mediante la cual el 99% de la población del mundo acepta sufrir, mientras que un grupo pequeño aparentemente no sufre, porque nosotros medimos lo positivo y lo negativo mayormente por cantidad de dinero? Supuestamente esta otra gente no sufre, por lo menos no sufre carencias, probablemente carencias emocionales y demás, pero no carencias físicas. Y así todos nosotros no hacemos nada. Y es dramático el entender cómo funciona. Les funciona porque a nosotros nos funciona sufrir. Porque por el problemita del tiempo y de no estar presentes, es decir, de estar en el pasado que ya no existe y en un futuro que aún no existe, por estar en el pasado y en el futuro y no en el presente, básicamente no estamos existiendo. Y lo que nos hace existir, o lo que nos da la percepción de existencia, es un yo falso que en las espiritualidades se le llama el ego, ¿sí? Este enemigo del alma o del ego. Es un yo falso que es en realidad una imagen creada. Es una imagen de nosotros mismos. Y es una imagen moldeada. ¿Recuerdan los mandamientos? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Don't turn to engrave images. No te voltees a ver imágenes grabadas. Que Larry explica, no grabes una imagen
errónea sobre la imagen sobre la que estás, la imagen divina que fue grabada. Que otra vez es interesante el concepto de, y en el principio Dios, la creación, bla, 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 hacemos un hombre según nuestra imagen y semejanza, y después el hombre que es creado es un hombre B'Tselem Elohim, en la imagen de los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Porque convengamos, ya asumamos esto, o sea, nosotros ya sabemos que hubieron muchos sublogos, subdioses, llamémosle así, igual que nosotros que somos subdioses, muchos sublogos que intervinieron en este pedacito de la creación, llamado tierra, tercera densidad, Gea, como le quieran llamar. Y tal vez solo hace 6.000 años o un corto periodo de tiempo en donde dijeron, y jodemos un poco con la imagen de los tipos estos a ver si algo cambia. Muchas veces me escucharon hablar de experimentación, experiencia, experimento. Yo creo, es más que una creencia, son recuerdos que tengo de momentos en donde se pactan intervenciones no sé si son al planeta o al humano en sí, pero hay una frase en la Biblia que solo hace 3.500 años que la tenemos a esta Biblia, dentro de un marco de tiempo-espacio de, según la ciencia, miles de millones de años, ¿no? Entonces, digamos que esta idea bíblica de la creación hace solo 3.500 años que está con nosotros. Y habla de eventos antecesores a ese momento de la entrega de la Biblia que solo se remontan a 5.800 años atrás, en donde en ese momento este ser que la Torá llama Dios y lo llama Elohim o Elohim, ¿sí? Es decir, una palabra en plural en hebreo, porque cuando la Torá se refiere, cuando está el mandamiento que dice no seguirás otros dioses, utiliza cómo se dice otros dioses es Elohim Ajerim, ¿sí? Dioses extraños o otros. Y la palabra que utiliza para dioses en plural es la misma palabra que utiliza la Torá para decir este es el que creó el mundo. Dice, ¿sí? En Bereshit bara Elohim, en el principio dioses, no dice Dios en singular, dice dioses. Creó, y como continúa hablando en singular, de ahí es de donde se interpreta que la palabra Elohim quiere decir Dios, pero en realidad es una palabra en hebreo plural, quiere decir dioses. Y el otro nombre, Yud-Ke, Vav-Ke y Yahvé, ni siquiera no quiere decir Dios, quiere decir, es el nombre de ese supuesto Dios. Esos dioses, en esa Biblia que nosotros seguimos, dice, ¿hacemos un hombre que tenga nuestra imagen y también nuestra semejanza? No, pará, ¿qué lo vas a hacer? ¿Un gigante que camine sobre la tierra y tenga los poderes que tenemos nosotros y todo? No. Jodámosle la imagen, ¿sí? La semejanza, si quiere la semejanza, que no quiera ir a ese planeta. En ese planeta se vive en una matriz de confusión. De hecho, si hay gente matemática acá presente, sabrán que uno de los modelos matemáticos más usados para descartar falsos positivos, falsos negativos, para hacer estudios de especificidad, se llama
confusion matrix, una matriz de confusión. Eso es lo que es este lugar. Este lugar es una matriz de confusión. Perdón. ¿Qué es la imagen? La imagen es una falsa percepción de quién somos. Y esa imagen que tenemos de nosotros mismos, desde muy pequeños, gracias a las religiones y a una patria potestad autoritaria creada por el derecho romano, gracias a estos elementos, desde el instante en el que nace un niño, se le empieza a crear una imagen de él mismo con información, algo que entra y lo forma, ¿sí? Le da forma. La forma que tiene la imagen del niño está creada por esos inputs, por eso que ingresa en él mental y emocionalmente a través de la escuela, la religión y por sobre todo la palabra no. No, 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 no. ¿Sí? Un comentario al margen. Yo a veces veo en los comentarios de ustedes mismos y cuando lo veo lo juzgo y después ese mismo día me veo a mí mismo haciendo exactamente lo que hacen ustedes. Es decir, que todos estamos intoxicados de esta imagen propia, de este falso ego, porque ego en realidad quiere decir yo, pero del ego al que nos referimos cuando hablamos en estos contextos, nos referimos a ese ego oscuro, dañino. Veo gente, por ejemplo, que la vez pasada veía a alguien que escribió un mensaje diciendo algo así como: ¿seré yo que tal y tal cosa, que esto, que lo otro? Y otra persona amorosamente le quiere contestar y lo quiere reforzar y le dice: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo no va a ser así si sos puro amor? Eso es lo que somos. Ahora fíjense que para algo tan simple como querer influenciar positivamente al otro en que entienda que, o sea, la persona que le estaba dando el mensaje le está tratando de decir: sos puro amor, no puede haber otra cosa en vos que no sea amor, pero la forma en cómo se lo dice lo desafía, le pelea, y no es por una cuestión de solo de mala comunicación, acá no hay un problema de que no nos comunicamos apropiadamente y después nos molesta la consecuencia de cómo el otro recibe eso que nosotros no supimos comunicar adecuadamente. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de el no comunicarse apropiadamente. Estoy hablando de el engrama que tenemos en donde el otro es oposición, donde tiene que haber conflicto, donde, o sea, la persona no lo está queriendo hacer, no le está diciendo eso por generar un conflicto, al revés, lo quiere apapachar, como dicen en México, lo quiere, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Bueno, lo quiere confortar incluso. Sin embargo, la forma en cómo nos comunicamos es cómo nuestra imagen se comunica. Y tenemos una imagen bélica, porque para empezar, el niño desde muy pequeño tuvo que aprender a dejar de ser él mismo para que no lo golpeen, para que no lo lastimen, para que no le griten, tuvo que ir aprendiendo qué cosas los demás quieren que él haga o que no haga basado en violencia. ¿Sí? Y eso, desde muy pequeños, va creando una
Ahora se me acaba de venir una idea de lo peligroso lo peligroso que puede ser eh, según las edades que tengamos las personas que algún día terminemos viviendo en una aldea one, eh, por lo que le podemos llegar a hacer a los niños, porque ya estamos programados, es como que estamos jodidos, o sea, nos sale naturalmente. Tal vez, a partir de hacerlo consciente a través de esta clase, empiece a dejar de ocurrir, ojalá. Pero hoy me doy cuenta de lo dañino que hemos sido con nuestros hijos, ¿sí? Pensando que hacíamos lo correcto, enseñándoles a defenderse de este mundo hostil. Lo cierto es que nos hemos encargado de transmitirle el sufrimiento de este mundo a la imagen de los niños que hemos tenido a nuestro alcance. Y la razón por la cual lo hacemos es porque en la desgracia, en la miseria, en ser parte del 99% de los humanos que son víctimas de la élite, de los complots, de todo eso, está la posibilidad de existir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la miseria, el sufrimiento me hace único. ¿Sí? Y es más, en el mundo en el que vivimos, el sufrimiento está altamente premiado. Sufrir tiene premio. Sufrir conlleva que te presten atención, que te vengan a visitar, que la gente se preocupe, que haga. El sufrimiento te da, y lo que más te da es existencia. Acá estoy. Cuanto más the squeaky wheel gets the oil, ¿sí? La rueda, ¿cómo es el dicho en español? La rueda que hace ruido es a la que le ponen aceite, ¿sí? La persona que está sufriendo es la que recibe atención. Los recursos siempre están más dispuestos en este mundo en el que vivimos para el que sufre que para el que no. Entonces, sufrir te da una falsa sensación de ser, que está directamente relacionada con la imagen, con esta imagen ficticia de nosotros mismos que nos impusieron desde el día en que nacimos, ¿sí? Y ojo, es cierto que hay una pequeña élite que diseña las políticas económicas, bancarias, sociales, educación y cultural y sobre todo religiosa, están diseñados para mantener a la persona en un estado constante de miedo y en un modo de sobrevivencia, ¿sí? Todo está dado para que haya apenas suficientes recursos para vivir. ¿Por qué hace falta que estés vivo para que sirvas para el sistema? ¿Sí? Es decir, es cierto que hay un diseño detrás de todo lo que ocurre en el mundo. Pero aquellos que piensan que son ellos quienes lo están diseñando y que el juego es de ellos, el juego está siendo jugado sobre ellos mismos también. Porque evidentemente todo lo que existe
es lo que el ser necesita experimentar en esta experiencia. Ahora, ¿podremos desde acá, desde esta clase, cambiar el resto del mundo? No, en realidad ni siquiera me interesa. La verdad es que no importa. Lo que importa es si esta clase me puede cambiar a mí hoy y crear un cambio en mí que sea permanente. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es a desterrar de nuestra vida el concepto de poner atención en el que sufre. ¿Sí? Pero este tipo es un despiadado, o sea, que se jodan los que sufren. No es que se jodan. Ayuda al que sufre, pero no le pongas energía. No le prestes tu energía para que él entienda. O sea, ayuda porque te estás ayudando a vos mismo, porque somos todos el mismo. Pero la mayor ayuda que podés hacer con alguien que sufre es no darle atención. ¿Sí? Es mostrarle que el sufrimiento no le consigue nada. ¿Sí? Y que la felicidad sí. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a ponerle valor a lo que tiene valor. ¿Sí? No es valioso. A ver, lo hacemos todo el tiempo. Tenemos una buena relación de pareja o con nuestros socios o con lo que sea, pero de vez en cuando necesitamos una pequeña pelea, algo para poder darnos cuenta que lo otro que estábamos viviendo era paz, felicidad, amor. ¿Sí? El amor, que es el opuesto al sufrimiento, la felicidad no es lo opuesto al sufrimiento. La felicidad es una interrupción del tiempo que el ser humano sufre. El opuesto al sufrimiento, al miedo, es el amor. Lo que pasa es que el amor verdadero no se puede describir, no tiene esencia, ¿sí? No tiene existencia. Es algo que solo se percibe, se siente, está buenísimo, todo eso, pero el otro no se da cuenta. Bueno, sí, si lo expresás físicamente, lo que el amor, la felicidad, todo eso conlleva en la sociedad en la que nosotros vivimos es que te tengan envidia. Pero alguien tiene que empezar a cambiar el paradigma. Alguien tiene que empezar a decir que se penalice el sufrimiento y que se premie la felicidad, porque el sufrimiento es una elección. ¿Sí? Hay gente que no tiene nada para comer y no tiene dónde vivir y viven en el medio de las sabanas en África y viven en condiciones que nosotros llamamos terribles, deplorables, etc. Y sin embargo se ríen todos los días, sí, comen mucho menos que nosotros y están al sol todo el día. ¿Sí? Pero ¿quién mide el grado de felicidad que sienten ellos en algún determinado momento del día al grado de felicidad que sentimos nosotros? ¿Sí? Mientras estamos todo el tiempo en la rueda del hámster buscando la próxima cosa que comprar que nos dé felicidad. No los quiero aburrir con algo básico, pero quiero que se entienda esto. Todo lo que conlleva sufrimiento, si lo tuviera que poner en términos religiosos, les diría, es diabólico. ¿Sí? No hay ningún tipo ni de dignidad en la pobreza, no hay ningún tipo de mucho menos dignidad en el que se hace mártir imponiéndose sufrimiento. Nosotros venimos, sobre todo a través de la Iglesia Católica, de historias de santos. ¿Por qué eran santos? Porque sufrían, ¿sí? Porque se flagelaban, porque la vida les hizo esto y lo otro y lo que sea, y ellos lo soportaron, ¿sí? Ellos eligieron una experiencia de mierda, pero ¿por qué?
porque produce recompensa. Entonces, si vos querés saber por qué tu vida no cambia y por qué sigue habiendo de repente sufrimiento en algunas áreas, como por ejemplo, no sé, en la pareja, en la salud, en la comunicación con los demás, ¿sí? Querés saber por qué no cambia, es porque dependés del pago que te trae el sufrimiento y tenés en tu mente la idea de que a menos de que sufras, no vas a recibir del otro. El sufrimiento te da, ¿sí? Y lo peor que te da es que te da identidad. Entonces la gente te da hasta individualidad, ¿sí? Y aparte te hace ser parte de todo, o sea, el, la comunidad de los sufrientes es gigantesca, es la iglesia más grande del mundo, la iglesia del sufrimiento, ¿sí? Todos tenemos, eh, sí, hay estos dichos que son terribles, ¿viste? Ah, sí, pero, cuando los cortan, la sangre también es roja, como diciendo, en la desgracia somos todos iguales, somos todos humanos. Ok, ¿qué tiene que ver el tiempo con todo esto? Um, Déjenme ver qué repaso, que no se haya quedado nada fuera. ¿Qué hora es? Ahora, presten atención a esto, que acá había hecho una nota que es interesante. Anoté, en el sufrimiento eres, en la felicidad desapareces. Para existir, el tiempo es necesario. ¿Sí? Cuando uno está feliz, lo dije medio al principio, cuando uno está haciendo algo que detesta, que no le gusta, cuando está sufriendo, la vida es larga, los días son largos, la cosa no acaba, no termina. ¿Sí? Pero cuando estás enamorado, cuando estás haciendo algo que te hace feliz, de golpe, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es que son las 5 de la tarde? Si me acabo de levantar. Ah, pero estuviste trabajando en algo que te entusiasma, en algo que te hace feliz. Entonces, perdón. Entonces, de repente, el día desapareció. El tiempo pasó más rápido. Nada, el tiempo desapareció. En la felicidad, en el amor, no hay tiempo, porque el amor es parte del ser esencial. Para llegar al corazón y llegar al amor real y llegar a la verdadera satisfacción, a la verdadera felicidad, hay que dejar de ser. ¿Sí? Mínimamente hay que dejar de ser la imagen, el personaje que te inculcaron de niño. Entonces, implica, ¿por qué? Porque para cada... A ver si esta idea cierra. Ese personaje falso que somos, que creemos que somos, que las espiritualidades del mundo le llaman ego, ese personaje no existe. Está hecho de una suma de amores y de felicidades apagadas. Es decir, el ego es un tipo de oscuridad.
compleja porque está hecho de todas las reacciones aprendidas para lidiar con el sufrimiento y para preservar el necesario nivel de sufrimiento para seguir existiendo en esa casi paradoja. Es increíble, es una paradoja, porque estamos diciendo todo el tiempo que queremos deshacernos de el caos y el sufrimiento de nuestras vidas, pero nos aferramos a una identidad que está hecha de eso. Y lo queremos hacer a través de combatir, pelear. Nos enseñaron, miren cómo será la cosa, que toda la gente que está con el tema de las conspiraciones y denunciar está en realidad sirviendo a esa causa, a la causa de la pelea, de expongamos al otro, denunciemos, que el otro sufra también. Tal vez si lo hacemos sufrir por nuestras denuncias, o porque termine preso, o porque hay una cosa enferma y es grandioso ver cómo lo bien hecho que está el sistema de extraer miedo, violencia y pelea del ser humano, que las cosas que más violencia y vehemencia producen en el ser humano es luchar por algo que creemos que es justo para la humanidad. Entonces, sea la vacuna, el medio ambiente, la política, los bancos, la moneda o lo que sea, la lucha de esos que parecen querer el bien para los pobres y los pocos, en realidad son los muchos, pero para los débiles, son ellos mismos los que generan las mayores proyecciones y emanaciones de violencia o sea, es genial lo bien que lo hacen estos tipos, cómo logran conseguir una determinada energía a través de los que oprimen y esa misma energía, pero aumentada y mucho más refinada y de mucho mejor calidad, de aquellos que dicen defender a los oprimidos. La única libertad, la única forma de liberarse es dejar de ser. Y no estoy hablando de dejar de vivir, pero es dejar de ser el personaje con el que tanto te identificás, ¿sí? Para cada cosa que alguien te va a decir, ya tenés una frase armada, hecha. Tenías una cuando no eras espiritual. Después tuviste una distinta cuando empezaste con la religión. Y después tuviste otra distinta con la espiritualidad. Y después tal vez te diste cuenta que ahora, yo por lo menos ahora me doy cuenta de que nadie necesita ningún gurú, ni ningún maestro. De hecho, hace falta la miseria. Para uno de los negocios de la miseria humana son los gurús y los maestros y las escuelas y todo eso. La única libertad es a través de dejar de ser el personaje que crees que sos, ¿no?
Eh, la única libertad que existe es deshacerse del personaje. Y para deshacerse del personaje hay que estar en el presente. En el presente no hay tiempo. Por eso cuando no estás en el personaje, cuando estás haciendo algo que amás hacer, cuando solo haces, solo haces, solo eres, ¿sí? En ese momento. Con lo cual no hay personaje. Por eso el tiempo desaparece. Por eso pasa rápido, por eso perdés la percepción. Esto que les voy a decir es algo que, eh, bueno, como mucho de esto, de estas clases, pero hago esta salvedad porque no es algo de lo que esté absolutamente seguro, ¿no? Es como casi siento que es como algo que eh, llegó es algo que tengo miedo de que no sea un recuerdo y que sea un pensamiento, porque tiene mucha lógica y la mayoría de las otras cosas que ustedes han escuchado en esta clase no tiene tanta lógica. Y la lógica me preocupa, porque la lógica tiene mucho que ver con la mente y no con la emoción o el sentir. Creo que cuando el ser decidió existir o conocerse a sí mismo y por ende en el proceso la necesidad de existir, eh, es algo que es muy visual para poder describirlo, pero para poder existir hacía falta eh, un espacio, un lugar en donde existir. En mi opinión, todos nosotros todo lo que existe está existiendo en un pensamiento. Esto no es nuevo, esto es algo que es más, lo vengo diciendo desde que enseñaba Kabbalah, que el Makshevet habría el pensamiento de la creación, es lo único que existe. Somos el ser que respecto a esta realidad es infinito. Tal vez como ese ser hay muchos otros seres donde es la verdadera realidad o no, o a lo mejor solo hay este gran espíritu que temporalmente decidió existir o decidió sentir, ser, lo que sea, y se imaginó cómo sería. Y eso es lo que en Kabbalah se llama el pensamiento de la creación, que la Kabbalah dice que todo está contenido ahí. Y en realidad es esto, yo hablando, diciendo esto, es el ser pensando cómo sería crear un universo donde hubiera gente con Facebook Live y este tipo de cosas. Resulta que en ese pensamiento todo estaba junto, todo era una sola cosa, un gran pensamiento. Y para que ese pensamiento pueda ser conocido, disectado, interpretado y utilizado como un método de autoconocimiento, el ser dijo, es difícil así todo junto. ¿Qué tal si ponemos un espacio entre evento y evento, entre pensamiento y pensamiento, ¿sí? Para poder
¿sí? Es un espacio. Un espacio es como una espacio, es como una interrupción. El tiempo es como una interrupción en la constante de la existencia. Según acá estoy hablando de dimensiones y no de densidades. Según lo que postula la ciencia a partir de los últimos ciento y pico de años, es que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Por eso el término espacio-tiempo, porque hay arriba, abajo, si las tres dimensiones del espacio, la tridimensionalidad del espacio, más una cuarta dimensión, que es el tiempo dentro de esos, la medida de los espacios, ¿sí? El reloj. Entonces, como yo lo visualizo, es como si el ser estuviera parado en un punto desde donde tuvo ese único pensamiento y hacia adelante de ese, digo adelante porque no lo sé explicar de otra forma, pero en el intento de desplegar los acontecimientos para conocerlos más profundamente, se genera, en realidad, voy a hacer un dibujo. El ser está parado acá, ¿sí? Vamos a ponerle unas flechitas a esto. El ser está parado acá, ¿sí? Hacia este lado está, no, ustedes lo ven en espejo, así que no sé, no importa, pero hacia un lado está el pasado, hacia otro lado está el futuro. Y el ser está parado ahí, en el centro, en la no existencia en todo este plano, ¿sí? Él está en el punto medio, en el lugar en donde no hay pasado, no hay futuro, está en el presente. Cuando él mira hacia adelante, hacia el tiempo, tiene la posibilidad de disectar esos eventos, esos acontecimientos y generar una percepción, una experiencia, hasta, llamémosle, un aprendizaje. Y el tiempo es una constante, pero en el único lugar en donde el ser existe es en el no tiempo, es en el presente. Es muy difícil explicar esto, o de expresarlo. No es porque tampoco sé si lo que estoy explicando es algo que es cierto, pero me cuesta expresar la imagen,
Eh, el, eh, ténganme paciencia. Eh, es como si el presente, el verdadero presente, el eterno presente, el presente en donde está el ser que somos esencialmente imaginando esta realidad en la que estamos, ese presente se convirtió en un lugar en nuestro futuro, por nuestro afán de mejorar lo acontecido. Es como que estamos constantemente en una revisión de la vida. Es como que estamos parados ahí, stuck in a moment. Y no es el presente, en el momento, ¿cómo se dice? Atascados en un momento en el tiempo que no es el presente. Estamos atascados en un momento en el tiempo que es el pasado, que no nos gusta cómo nos salió. Y estamos constantemente yendo y viniendo, llámenle reencarnación, como le quieran llamar, pero visitando una y otra vez y si lo hubiera hecho un poquito distinto. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que el ser tuvo el pensamiento, cuando parte de su pensamiento fue, y si se pudiera volver a la experiencia y hacerlo distinto, ¿qué pasaría en el presente? Es como que el ser desde el presente, no, porque ni siquiera, discúlpenme, pero no porque ni siquiera es el presente es toda esta ilusión, no tiene nada que ver con el presente del ser, excepto por algo emocional. Hubo algo en la imaginación de esta realidad que lo sorprendió al ser y lo enamoró del tiempo, lo enamoró del permanecer en esta existencia. Y mientras está en esta existencia, en donde está, por un lado, atrapado, y por otro lado, un poco perdido, por este afán de corregir una ilusión, pero como esa ilusión lo hizo sentir algo, o le hizo, le propició una experiencia, un sentir, algo que no hay en otro, que no lo había podido percibir en ningún otro lado, y está relacionado al no ser. Es como que cada vez que es como que la respiración el inhalar y exhalar de la existencia
es ser o no ser, ser o no ser. Cada vez que el ser se acerca al tiempo, no, no, cada vez que el ser se acerca a estar en presencia de los personajes que creó, se pierde en ese mundo de tiempo y espacio, pero ese mundo de tiempo y espacio tiene emoción y, y tiene una paleta de emociones que justifica la existencia de todas las proyecciones y sus sufrimientos y sus vidas, mientras que cada vez que es demasiado overwhelming, demasiado abrumador la experiencia de existir, se retrae y deja de existir, pero en dejar de existir está el otro sentimiento que es la felicidad o lo que nosotros le llamamos el amor que se siente cuando estás en ese estado de nirvana, de samadhi, de DMT, de lo que sea que te lleva a ese estado de iluminación. Es un estado de no tiempo y de no ser. La existencia tiene un pulso que es como una respiración que va entre la ilusión del tiempo y el no tiempo, la ilusión de la existencia ficticia de lo que creemos que somos a la desintegración de nuestro personaje y el placer, la verdadera felicidad, la vida sin personaje, sin ego. Y me parece que si la proyección de esta ilusión por parte del ser fuera un sueño, que por eso utilizamos alegóricamente el despertarse, estar despierto, se está despertando, me parece que ya es la parte del sueño en donde ya estás casi despierto a la mañana cuando te despertás y te acordás todavía de lo que medio estabas soñando y no querés terminar de abrir los ojos. Pero me parece, me da escalofrío de decirlo, me parece que el ser, no nosotros, me parece que la cantidad de gente que se está despertando en el mundo es porque el ser se está despertando. Es porque el ser está recobrando lentamente la conciencia de que estaba dormido o de que estaba soñando. Y está por respirar profundo y decir, oh, bueno, qué impresionante el sueño que tuve, pero me tengo que levantar, tengo que volver a ser yo y no el sueño. Y ser yo es ser atemporal, ser feliz, estar. Creo que si los que sentimos que estamos despiertos, llamémosle así, o en un proceso de despertarnos, simplemente nos dejáramos de joder con seguir peleando por las mismas cosas, si simplemente dijéramos, esto está a punto de terminarse y ya nunca más vamos a volver a sentir lo que se sentía estar vivo, lo que tenía para dar este planeta, porque estamos a punto de despertarnos de un sueño. Y sí, es cierto que
que seguramente veremos este sueño con nostalgia, pero creo que no hay nada que nosotros tengamos que hacer más que simplemente dejar de preocuparnos, dejar de defendernos, dejar de pelearnos, dejar el personaje del ego. Eh, eh, y tal vez, como, como sigue existiendo la ilusión del tiempo, para algunos de nosotros el despertar del ser se va a percibir como algo inmediato, es decir, que tal vez en horas, días, a lo mejor meses, a lo mejor, no sé, un año, no sé, no importa el tiempo, pero en un muy corto plazo de nuestra percepción del tiempo, eh, podamos estar viendo toda esta realidad desde la absoluta sapiencia de que es una ilusión y podamos jugar y divertirnos un ratito más, es decir, quedarnos en la cama un ratito más, disfrutando del sueño que tuvo el corazón, ¿sí? Del viaje que hizo el espíritu, y en ese disfrute a lo mejor sean, no sé, un minuto o 100 o 1000 años de la percepción del tiempo en este planeta, en el que podamos moldear todo, ¿sí? eh, darnos cuenta que estábamos soñando y por un ratito antes de terminar de despertarnos, eh, disfrutar el sueño, ¿sí? Será porque a mí me cuesta tanto levantarme a la mañana y salir de la cama, que disfruto tanto esos últimos momentos de sueño, cuando ya sé que no estoy dormido. Eh, Ahí hay algo, cuando ya sé que no estoy dormido. Sí, hay algo, hay una transición entre realidades. Tengo, tengo la sospecha que eso que a lo mejor vamos a percibir como, no sé, 1000 años de un mundo ideal, con paz, felicidad, abundancia, todos viviendo en pequeñas aldeas. Eh, Creo que eso también va a ser solo un instante, mientras todo el resto mientras todo el cuerpo termina de perder el adormecimiento del sueño, eh, y que muy pronto nos vamos a dar cuenta que todo esto, todos estos miles de años, todas la élite, los oprimidos, los opresores, eh, las densidades, el, los sublogos, los dioses, eran todo parte del mejor puto sueño que cualquiera pudiera haber tenido. Eh, y hasta casi puedo sentir la nostalgia de, de realmente habernos despertado. Pero bueno, eh, tal vez por ahora lo único es eh, está buena hay una publicidad, no me acuerdo quién fue que marca, quién fue que la hizo, que dice: ¿qué harías si tuvieras esta cantidad de dinero para gastarlo en X cantidad de días y esto y lo otro? Y la gente empieza a decir un montón de cosas, todo esto, y después le dicen: bueno, ¿qué harías si no solo tenés una semana para gastar ese dinero, sino que es tu última semana de vida? Y
y la gente queda impactada y cambia totalmente lo que dice que hubiera hecho. Dice, no, bueno, si tuviera ese dinero para gastar, y, y- pero también fuera mi última semana de vida, eh, viajaría a no sé, o traería de todas partes del mundo a mis amigos, a mis conocidos, haría una fiesta. ¿Qué harías? ¿Disfrutarías la vida? Eh, ¿Disfrutarías la vida más allá de la estupidez de que si el sufrimiento te, te- te genera algún beneficio temporal o te da algún tipo de identidad o te dejarías de joder y- y disfrutarías cada momento? Y, y creo que de eso se trata. Eh, Esto se está acabando y lo siento porque ya me aburrió. Y me parece que muchos de nosotros estamos sintiendo esta sensación de que todo este mundo ya nos aburrió, de que así como es todo y como que ya está, que ya lo probamos, ya aburrió. Y debe ser porque estamos despertando. Eh, Así que para que no quedes descolocado, tratar de disfrutarlo a esta existencia, a este mundo lo más posible. Solo se trata de disfrutar, de ser feliz, de, de gozar. No hay, no hay, no hay ninguna medalla de oro de las reales, de las metafísicas, para el que es mártir y sufre. Eh, no hay premio. Eh, Es todo parte del juego. El, el premio de esta existencia es acá y es en lo que sientas, lo que disfrutes. Eh, de última, si teníamos que experimentar algún tipo de sufrimiento, no fue suficiente ya, ya está. Eh, bueno, por las dudas que de acá a la próxima clase ya nos hayamos despertado y, y no haya próxima clase. Les mando un beso a todos y en verdad es un privilegio compartir ilusión con todos ustedes. Gracias, hasta la próxima, cuando sea que eso sea.